Horas con 38 minutos. Saludamos a la licenciada Amanda Villavicencio, licenciada en Comunicación Social y Desarrollo, hija del ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. No habíamos tenido la oportunidad de expresarle a usted personalmente, lo hacemos hoy vía telemática, nuestro sentido pesar por Fernando Villavicencio, que fue un gran amigo personal, un gran amigo de esta casa radial de Ondas Azuayas por muchísimos años. Lo recordamos desde la emisión de sus primeros libros, entre ellos El discreto encanto de la Revolución Ciudadana y otros. Fueron muy frecuentes las entrevistas con su señor padre, por lo que reiteramos, aunque ya cerca de un año de su fallecimiento, nuestro sentido pesar por la partida de este destacado periodista, dirigente y político ecuatoriano. ¿Cómo ha quedado la familia tras este año en cuanto a su sentir sobre la forma en que las autoridades ecuatorianas, sus instituciones, han ventilado este caso? Amanda, le damos la bienvenida. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias siempre a los medios de comunicación. Realmente han sido una segunda familia en estos tiempos de dolor, y entiendo que todos los medios entienden también quién era Fernando Villavicencio y lo que su voz valiente representaba, tanto para la libertad de expresión como para la democracia. Así que, muchas gracias por la invitación. Ha sido un año terrible, un año de atropellos, un año de vivir tanta violencia, pero al mismo tiempo siento que la gran herencia que recibí fue el amor por eso que se llama patria, por eso que es el pueblo, la gente que no me ha conocido nunca y que yo tampoco los había conocido hasta estos momentos de dolor, y que se han podido entregar también a su dolor y a su empatía y acompañarnos en estos momentos tan duros, porque además de la pérdida del ser amado, además de la pérdida de esa gran raíz, de ese gran tronco, de ese gran árbol que fue mi padre para mí y mi vida, pues hemos tenido que enfrentar toda la negligencia de la justicia, toda la negligencia de las otras instituciones del Estado, y sobre todo el silencio cómplice del gobierno actual, que deja mucho que desear después de que tenían un discurso distinto, sobre todo en el debate, después del asesinato justamente, y entendiendo también que muchos de los votos que le permitieron al novoísmo llegar al poder era este voto villavicencista, que jamás se iba a entregar al correísmo. Entonces han sido momentos muy duros. Ustedes lo comentaban al inicio, hay ya una sentencia, una condena para los autores materiales, 5 de los que sobrevivieron a la injusticia de las cárceles, a la ineptitud del SNAI. Así que pues ha sido un tiempo lleno de impunidad y de dolor. Pero estamos aquí más firmes que nunca, con un amor renovado, con un compromiso de lucha más grande que nunca, porque entendemos que esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y tengan por seguro que vamos a llegar hasta el último de las consecuencias para desengranar justamente todo este esquema de narcopolítica que ha sido la base en la que se ha gestado el asesinato de Fernando Villavicencio. Ahí, Amanda, ese refrán español que dice: ni son todos los que están, ni están todos los que son. Es Carlos Angulo, alias Invisible, es Laura Castillo, alias La Flaca, son Eric Párraga, Alejandro Chimbo y Víctor Flores quienes cometieron este crimen. Alexandra Chimbo, correcto. Uh-huh. Vale contar un poco cómo viene esta historia. El día del fatal meeting, el miércoles 9 de agosto del 2023, fue muerto en flagrancia el alias Hito, quien fue el encargado de disparar la bala asesina contra mi padre. Ese mismo día, en menos de 2 horas, sorpresivamente, la verdad, porque la policía no nos tiene acostumbrados a su eficiencia, sorpresivamente en menos de 2 horas fueron detenidos
7 colombianos en una casa en Monjas, con armas, con granadas, con camisetas del meeting. Luego fueron llevados a la cárcel y el 5 de octubre fueron asesinados en la cárcel estas personas. Entonces, de 13 personas que se detuvieron en este proceso de autoría material, voy a decir 14, entendiendo que alias Ito también es parte de esta estructura. De estos 13 que quedaban, 7 fueron asesinados en la cárcel, quedaban 6. De estos 6 fue sobreseído 1 por insuficiencia de pruebas y nos quedaron 5. De estos 5, Carlos Angulo y Laura Castillo son autor mediato y coautora. Los otros 3 están como cómplices. Los 2 primeros con 34 años, 8 meses de prisión y los otros 3 con 12 años. Usted me pregunta que si yo pienso que eso es justicia, la respuesta es no. Estas personas son partícipes de un crimen, pero no ha habido realmente un trabajo sesudo. El primer gran error que veo aquí es que no se hizo nunca una reconstrucción de los hechos. Entonces, ¿sobre qué estamos trabajando? ¿Cuál es la justicia que se le está dando a este país? Amanda, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pues aquí quizás la deuda más grande, además, pasa por el descubrir quiénes son los autores intelectuales, es decir, Heli Angulo y sus coautores o quienes más participaron, de alguna manera recibieron las órdenes, la disposición para cometer este crimen, pero detrás de ellos hay otras personas sobre los cuales se ha especulado mucho respecto de dónde podría haber venido esta disposición, pero esa es la deuda más grande, ese pendiente que todavía tiene la justicia con la familia, con el país. Bueno, primero le corrijo, Heli Angulo está procesado por el caso Metástasis. Sí, me equivoqué, perdón. Sí, por si acaso luego ahí alguien Sí, es real, gracias por esa aclaración. Sí, y Carlos Angulo, alias del Invisible, es el que está siendo pues ya sentenciado. Pero claro, más allá, yo quiero que el pueblo ecuatoriano entienda que por supuesto que nos faltan los autores intelectuales, pero hay que entender además que las instituciones han sido negligentes, por decirlo menos. En un crimen hay 3 niveles de participación. La una es la negligencia y la mediocridad con la que ha actuado. La otra es participación y la tercera sería colaboración. Habría que determinar en qué punto de estas 3 espacios ha participado el CNE, que previamente y que durante no hubo una adecuada entrega de fondos de seguridad. Justo antes de empezar ustedes venían hablando de que se están ya preparando para las nuevas operativos de seguridad en las nuevas elecciones. Pero claro, no se hizo el tratamiento adecuado con una persona que tenía el 98% de riesgo de muerte. Además, la policía. ¿Cuáles son los argumentos que tiene la policía para no haber cumplido como a cabalidad se debía? Pero también, por ejemplo, la primera rueda de prensa que da Fausto Salinas, en la que él dice que sí había todo, que habían 3 anillos de seguridad y que había todo lo que tenía que... Totalmente falso. Todas las declaraciones que han hecho los altos mandos de la policía, ¿encubriendo a quién? Entonces, claro, ahí voy a volver a esta parte que le decía, encubriendo su propia mediocridad o encubriendo a alguien o encubriéndose a ellos mismos. Algo extraño pasa ahí. ¿Cómo es posible que la negligencia estatal sea tan grande en el caso de un magnicidio? No lo digo porque hayan víctimas de primero, segundo o tercer nivel. Simplemente es algo que genera tanta conmoción nacional que requiere un tratamiento especial. Y como nosotras, como hijas, hemos dicho siempre, no hay absolutamente nada que puedan hacer para devolvernos a nuestro padre. No hay justicia que alcance para esto. Lo único que nosotros exigimos es que se depuren las instituciones que han sido culpables, tanto de negligencias como de actos y actos dolosos en el crimen de nuestro padre. ¿Para qué? Para que esto no se vuelva a repetir. Parte de toda esta investigación que hace falta y que es una deuda y que entendemos que está en proceso, claro, muy lento, recién están en indagación previa, ¿a qué hora se les ocurrirá sacar justo antes de las elecciones para favorecer a quién? No sabemos.
pero entendemos que hay una investigación en Fiscalía de autores intelectuales y que también existe una investigación también en Fiscalía sobre las omisiones de la policía. Pero también entendemos, porque tuvimos una conversación con el abogado de Cristian Ceballos, que fue el ex jefe de seguridad de mi papi, y él nos comenta una serie de atropellos que ha vivido, y de negligencias también y de amenazas, porque él ha decidido hablar, y él lo dijo tanto en la audiencia como en una entrevista que hicimos con el abogado, que él ha sufrido amenazas después de revelar irregularidades, como que se archivaban los pedidos de armamento, se archivaban los pedidos de fortalecer la seguridad, y que hasta el último momento fueron tan macabros que le entregaron la autorización de las armas largas un día después del asesinato de mi padre, es decir, el 10 de agosto, a lo que él respondió que ya no las necesitaba. También dio a conocer un dato que fue realmente perturbador, y es que justamente el 9 de agosto el general Salinas y el general Samaniego, altos mandos de la Policía Nacional, pidieron vacaciones el 9 de agosto, justo el 9. Y en las horas de la noche, cuando ya había sido asesinado mi padre, ambos personajes se encontraban con uniforme dentro de la Clínica de la Mujer, fotografiando el cadáver de mi padre. Esto es algo que no lo digo yo, lo dice en su declaración, lo dice Ceballos, y también lo dice gente que estuvo presente ese día en la clínica, porque pues, yo vivo acá en otra ciudad, entonces no pude viajar ese mismo día. Y es muy perturbador, porque entonces, ¿qué está haciendo la policía? Y ahí vemos algo muy oscuro, y lo hemos visto en otros casos. Las instituciones como la policía o el ejército, en casos en los que se ven involucrados, en lugar de abrir las puertas para que las investigaciones sean transparentes y se puedan depurar a los malos elementos que han sido o mediocres o cómplices, lo que hacen es cerrarse. Lo hemos visto en casos, por ejemplo, como el de Adita Pamela Ati, lo hemos visto en el caso de María Belén Bernal, lo hemos visto en el caso del general Gabela, y ahora lo estamos viendo en el caso de Fernando Villavicencio, en el caso de Santiago Loza, casos emblemáticos en donde las instituciones han estado involucradas. Y ahora no tenemos respuesta como familia. Esta respuesta mediocre que nos han dado con altas penas para hacer harta bulla, en la que están estas 5 personas procesadas y ahora sentenciadas, no le llega a los talones a lo que era Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio se merece justicia, verdad y responsabilidad. Hablando justamente de las instituciones, ¿qué sensación le ha creado a usted personalmente sobre la actuación de la Asamblea Nacional, que fue el último espacio antes de ser candidato de Fernando Villavicencio, en donde tuvo también una destacada actuación? ¿Cómo vio usted ese proceso en la Asamblea Nacional, la conformación de esa comisión especializada ocasional, los prácticamente 10 meses que se tomaron para determinar que se trató de un crimen político? Y más allá de esto, en su fuero interno, ¿quién o quiénes usted, su familia, piensan fueron los autores intelectuales de este crimen? Bueno, primero, creo que Fernando Villavicencio, cuando estuvo en la Asamblea, dio cátedra de lo que debe ser un legislador. Creo que es de los pocos personajes que han entendido realmente cuál es la labor de un legislador. Legislar y fiscalizar. Y eso es lo que hizo Fernando Villavicencio. En el tiempo que estuvo ahí, hizo lo que nadie ha hecho. Hizo 17 juicios políticos. Resolvió gran cantidad de casos que él ya venía trabajándolos desde el periodismo de investigación. Entonces yo creo que él fue realmente un maestro de cómo debe hacerse el trabajo legislativo. Y cuando, desde su ausencia, lo único que hemos visto es una payasada de asamblea. Y claro, antes también había un montón de payasos ahí, pero el trabajo de Fernando era tan impecable que de alguna forma daba gusto verlo declamar, daba gusto escuchar sus ponencias. ¿Y ahora qué tenemos? ¿A qué se transformó? Ahora quien dirige la Comisión de Fiscalización es AIPAME. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia que hay? Y lo que hemos visto es que la Asamblea Nacional ha sido utilizada
tanto en su comisión de fiscalización como en el resto de espacios, como un lavadero de la cara de los enemigos políticos del Estado, con los enemigos políticos del pueblo, de los mafiosos que ahora buscan lavar su nombre a través de esta institución que debería ser sagrada, debería ser un espacio en donde se construye la cúspide de la civilización ecuatoriana. Y lo que vemos realmente es una payasada en la que hemos visto cómo han pretendido incluso carearle a la fiscal general con un mafioso, le lavaron la cara totalmente a Wilman Terán con una sesión de más de 7 horas de desperdicio, y asimismo vemos que en este tiempo no han hecho nada. Entonces, parte de las cosas que no han hecho fue resolver el tema de las implicaciones políticas del caso de Fernando Villavicencio. Y ahí también le quiero corregir en algo. Hay 2 informes en esa comisión, y el informe de mayoría, es decir, el informe que ganó los votos, es un informe que dice que no es un crimen político. Dice que es un crimen de delincuencia común provocado por la ola de violencia que vivía en ese tiempo el Ecuador. Eso es una vergüenza, es una humillación a la memoria, a la historia del Ecuador. Lo más interesante es que ese informe sale de manos de un asambleísta azuayo, el asambleísta Adrián Castro, de ADN, que al principio era de otro partido, pero también se cambió, camisetero, y ahora trae el informe de la impunidad, como le he llamado yo. Un informe que dice que el crimen de Fernando Villavicencio no es un crimen político. ¿En qué cabeza cabe esta narrativa? Solamente en la cabeza de la impunidad. Le aclaro nada más que me refería al informe de la comisión especializada, que sí determinó como crimen político. El informe de la comisión es este que le estoy diciendo. Le comparto el informe si quiere. El informe de la comisión especializada. El que se aprobó finalmente. El informe de la comisión especializada es un informe realizado por Adrián Castro y el resto de los 6 asambleístas que eran parte, excepto Viviana Zambrano, ella fue la única que no votó por ese informe. Estas 6 personas hicieron un informe que dice que el crimen de Fernando Villavicencio es un crimen de la delincuencia común. Y eso es algo que es un atropello total. Ahora, Amanda, quisiera además hacer extensiva algunas inquietudes que se repiten además y que estuvieron alrededor del teléfono de Fernando Villavicencio. ¿Qué mismo pasó con el teléfono? En su momento se llegó incluso a decir que una de sus hijas había venido a Cuenca y lo había lanzado al río Tomebamba, luego que el teléfono estaba en manos de organizaciones de investigación internacionales. Sería pertinente en este diálogo poder aclarar ese aspecto. ¿Qué sucedió con el teléfono de Fernando Villavicencio? Bueno, lo primero que vemos es un pésimo manejo de la custodia de la escena del crimen. Lo segundo es que esa parte, como ustedes lo han dicho, aún se encuentra en investigación dentro de las pericias que está haciendo Fiscalía. La fiscal Ana Hidalgo supo decir que el teléfono vino desde el FBI, lo envió y que ellos están procesando esa información. El resto de la información, creería yo que Fiscalía es la vocería indicada para responder esas preguntas. Por el resto no se puede abrir mucho más el diálogo. Lastimosamente esa es una etapa que sigue en investigaciones. Pero no ha desaparecido el teléfono, está en manos de las autoridades. Como le digo, eso es algo que deberían conversar con ellos, porque se generan un montón de narrativas que son innecesarias. Nuestra pregunta importante no es dónde está el teléfono de Fernando Villavicencio, sino quién ordenó, financió y planificó el asesinato del adalid, de la lucha contra la corrupción. Entonces, esas son las preguntas que realmente deben importarnos. Del resto, son informaciones que lo que hacen es desviar esas narrativas. Y hemos visto también quiénes son los que generan esas preguntas. Hemos visto un manejo corrupto de esa información totalmente. Y claro, yo no me voy a prestar para ese tipo de narrativas. Aquí lo que nos importa es quién ordenó, planificó y financió el asesinato de Fernando Villavicencio. Algunas declaraciones se han dado en ese sentido para responder esa pregunta por parte de testigos protegidos. ¿Qué grado de credibilidad les da a usted? Bueno, yo creo que el testimonio del testigo protegido, particularmente, es eso, uno de los testimonios que se ha procesado dentro de la investigación. Yo creería, sin ser experta en criminalística,
que uno no puede basarse solamente en un testimonio para armar un caso, sino que tienes que hacer una serie de análisis de todas las pistas y los testimonios que tienes ahí. Lo que el testigo protegido ha dicho, que tiene para mí 3 elementos fundamentales. El uno es la participación tanto de Montaño Cuadro, alias del Cura, como de Darío Suárez, alias el Chino Honda, que además fue el asesino de Harrison Salcedo, que fue el abogado de Rasquiña y Jorge Glass, y el tema de los $200,000 que se habría manejado dentro de la parte de los gatilleros, y cuando él dice que alias del Cura le menciona que quien habría hecho la vuelta es el gobierno de Correa. Estas palabras son parte de esta investigación. Yo siempre pienso que hay un complot muy grande y que algunas personas con mucho poder político y con mucho poder económico decidieron terminar con la vida de mi padre porque él había topado los puntos sensibles de los negocios del narcotráfico en este país, porque no puede existir narcotráfico sin poder político. Y entonces para mí no es simplemente una persona quien un día se levantó y dijo, vamos a matar a Villavicencio. Para mí es un complot. Es por esa razón que yo no me puedo quedar con la frase de un delincuente y hacer de eso mi bandera o mi verdad. Espero que la Fiscalía actúe de la mejor manera y no con fines electorales ni políticos, sino que de la mejor manera pueda trabajar para que en este país no se repita un crimen como este y que podamos llegar realmente a conocer quiénes han sido los autores intelectuales de este crimen. Para finalizar, Amanda, quisiera preguntarle qué pensamientos, qué reflexiones le vienen a usted cuando vemos la situación de Venezuela, con una situación realmente drástica, extrema, pero que no deja en algunas instancias de reflejar capítulos similares que se han vivido en Ecuador. Bueno, mucha tristeza. Ayer lo decía como un chuchaqui electoral, un poco ajeno, porque digamos que no es nuestro país, pero primero, como usted lo dice, es un reflejo, un espejo de lo que vemos en Ecuador y de lo que puede pasar. ¿Por qué los gobiernos quieren permanecer en el poder? Es porque son corruptos y porque necesitan mantener el poder para tapar su corruptela. 25 años en el poder no les ha sido suficiente para entender que ese pueblo está totalmente destruido y claro, no van a entregar el poder por las buenas, ¿no? Entonces realmente vemos que en Ecuador, nos reíamos ayer en el programa que tenemos en la Fuente de Periodismo de Investigación, recordábamos a Lenín Moreno, ¿no? Lenín Moreno desde adentro tuvo que destapar toda esa situación. Quizás me mandaban luego un meme de Lenín Moreno diciendo de nada. Yo siempre me voy a reír de eso porque pienso que fue la forma en la que salió el correísmo del gobierno. Con todas las fallas, aquí no se le perdona la corrupción a nadie, pero es una buena anécdota para entender cómo en Ecuador logramos sacar el correísmo de la silla en la que se habían sentado. Aún así, todo ha seguido de una manera terrible. No sé qué va a pasar en Venezuela. Yo pongo mi corazón para que la gente venezolana se junte en el amor, en la paz, y puedan sacar de su gobierno a esta gente que le ha hecho tanto daño por sus intereses personales, por su corrupción, porque van más allá de las ideologías. Para mí esto no representa a ningún socialismo ni nada, simplemente es la corrupción total, la corrupción de las instituciones, la corrupción del espíritu también. Solamente depravación es lo que hemos visto y eso es muy triste, porque ahora tenemos un montón de compatriotas de Venezuela aquí en Ecuador, tristes, sin poder ir a su país, sin poder tener una vida plena, separadas sus familias, y esas son 8 millones de personas que han tenido que salir de su país. Es algo terrible. Entonces yo pienso que se refleja lo que podría pasar en Ecuador y eso es aterrador. También vemos como, por ejemplo, miembros de la Revolución Ciudadana festejan la victoria de Nicolás Maduro. Hemos visto tweets del prófugo de la justicia, Rafael Correa,
festejando, mostrando exit poll falsos, una serie de cosas que realmente asustan de qué es lo que va a pasar en las elecciones en Ecuador. Bien, queremos agradecerle mucho, reiterar nuestro sentimiento de pesar, esperar que realmente llegue la luz y la justicia en la resolución judicial final de este caso. Gracias, Amanda, por habernos acompañado. Hasta luego. La licenciada Amanda Villavicencio fue hija de Fernando Villavicencio, es licenciada en Comunicación Social y Desarrollo. Se ha referido al crimen de su padre cuando estamos a 8 días de conmemorar un año de su vil asesinato. Son las 8 horas.